Bien, ahora vamos a realizar la parte procedimental de la instalación de un Linux server en nuestro VirtualBox. Lo primero es crear la máquina virtual. Pues para ello vamos a hacer una nueva máquina. Vamos a poner Ubuntu Server. ¿Vale? Si no selecciona automáticamente aquí los sistemas, normalmente cuando ponemos Ubuntu ya nos lo coge. Pues aquí elegimos Linux y aquí buscamos la distribución, que en este caso es Ubuntu, de 64 bits. El siguiente paso es asignar la RAM que queremos poner a la máquina. Eso se puede cambiar cada vez que se inicia la máquina, así que si ahora asignáis un valor muy alto, muy bajo, luego lo podéis cambiar. Luego creamos un disco duro para nuestra máquina. Elegiremos el tipo nativo de VirtualBox y en modo dinámico. De esa forma solo gastaremos el espacio de disco necesario y a medida que necesitemos más espacio de disco, pues irá aumentando. De lo contrario, si cogéis una medida fija, ya cogeríamos todo el espacio de disco ya ahora, aunque realmente no lo necesitemos. Aquí pone la ayuda. Vale, y elegiremos 20 gigas, que es más que suficiente para mantener un server. Bien, con eso en principio ya está creada la máquina, aunque hay algunos settings que no salen en el asistente inicial, con lo cual, antes de darle al play, vamos a repasar los settings de una forma más precisa. Bueno, aquí el nombre inicial, aquí tenemos la memoria RAM que hemos marcado, y aquí podemos asignar más de un núcleo al sistema. Pensad que estos deslizadores no pueden superar la zona naranja, si no dejaríamos al huésped sin recursos para funcionar, es decir, podríamos colapsar nuestra máquina física. Bueno, vemos que a mí me permite usar hasta 4 núcleos, pues voy a dejar 2 para mi server. Hay que tener en cuenta también que esto es lo que suman todas las máquinas que tengamos en marcha a la vez. Es decir, si yo le pongo 4 núcleos a mi servidor y luego arranco de forma simultánea una máquina virtual que tenga un núcleo, pues estoy usando 5. ¿Vale? Por lo tanto, si tenemos previsto ejecutar de forma simultánea más de una máquina virtual, hay que tener en cuenta que todas ellas sumadas no podrán exceder los 4 núcleos, ¿vale? Tanto puedo poner 2, y si más adelante quiero un sistema cliente, pues le puedo poner 2 más, e incluso podría mantener 2 clientes, cada uno con un núcleo. Si usáis más de un núcleo, puede ser recomendable usar el PAE, que se encarga de gestionar este multicore. Lo mismo ocurriría con la memoria RAM. Es decir, esta es la memoria RAM que puedo usar con todas las máquinas funcionando de forma simultánea. Como aquí tengo bastante, pues puedo poner 4 gigas e incluso podría poner otros 4 gigas y alguna cosa más. Recordad que esto se puede asignar cada vez que arrancáis, La pantalla. La pantalla, fijaros que la banda naranja está abajo. Si dejamos el sistema con muy poca memoria gráfica, pues no arrancará. Aquí lo recomendable es poner siempre el deslizador hasta el fondo. Además, 128 megas para los ordenadores que tenemos hoy en día es muy poco. O sea, no hay ningún problema en poner el slider al final de la barra. Almacenaje. Vale, aquí tenemos nuestro disco, que en estos momentos de los 20 gigas solo tenemos aprovechados, como os dije, 2 megas. Y la unidad de CD que está vacía, ahí es donde tenemos que insertar la ISO de nuestro Linux para que se pueda instalar. Por lo tanto, marcamos aquí y aquí tengo yo la ISO. Si no sale porque aún no la habéis utilizado nunca, pues simplemente elegís esta opción, os sale en explorador y pues vais a la carpeta donde tengáis la ISO y la seleccionáis. Vale, una vez hemos colocado la ISO de Ubuntu en el lector de CDs,
nos vamos a audio, que dejamos tal como está, porque el audio no lo vamos a utilizar absolutamente para nada. Y la red, ¿de acuerdo? Yo dejaré el controlador principal con una red NAT, que me permite que mi sistema Linux acceda a Internet pasando a través de mi sistema físico. Sin embargo, el camino de vuelta no se puede realizar. O sea, mi sistema físico no puede acceder a mi máquina virtual usando un adaptador NAT. Aquí tenéis dos opciones. O pasáis a un adaptador de puente que permite todas las comunicaciones bidireccionales, máquina, sistema, sistema, máquina, incluso con otras máquinas físicas presentes en nuestra red. Sin embargo, ese sistema a veces no es posible, como es mi caso, porque el router yo lo tengo configurado con un filtro de direcciones MAC, con lo cual debería añadir esa dirección MAC al filtro de mi router, cosa que no, en ese momento no me interesa, porque tendría que hacerlo con cada máquina virtual que vaya creando. Además, el adaptador puente, como expone nuestra máquina virtual a la red física de donde estemos, pues es más sencillo que sea atacada desde el exterior. Usando la tarjeta NAT, como es imposible acceder a nuestra máquina virtual desde cualquier sistema, o sea, solo hay una puerta de salida, pues evidentemente nadie podría atacar nuestro sistema a través de una red NAT. Sin embargo, yo necesitaré acceder a mi máquina virtual desde mi sistema físico, porque tengo que poderla configurar y la quiero configurar de forma remota. Por tanto, la otra opción que tengo es abrir un segundo adaptador, y esta vez voy a usar un adaptador de solo anfitrión o host only. Este tipo de adaptadores permite comunicar mi anfitrión con mi máquina virtual, es hacer el camino inverso al que permite la red NAT. Es evidente pues que esto realmente al final estoy abriendo una puerta a que alguien me pudiese atacar la máquina, pero para poder atacar a mi máquina virtual antes tendría que haber atacado mi sistema físico. O sea, hay que superar dos barreras, con lo cual se puede lograr evidentemente, pero es más complejo. Para poder asignar una red anfitrión, debéis haber creado aquí, en esa opción, tenemos que tener creado la red de solo anfitrión. Esto lo expliqué, os está explicado en el tema donde explico cómo se configuran los VirtualBox. Vale, pues con esas dos tarjetas de red a mí ya me valdrá, y podéis elegir la otra opción de solo un adaptador y ponerlo en adaptador puente. El resto de elementos, los puertos, carpetas compartidas, etcétera, ya no los dejo como están por defecto. Bien, pues ahora ya puedo poner en marcha mi sistema y empezar la instalación. Bueno, la ventana sale un poco pequeña, la vamos a maximizar, y si la veis muy pequeña, como es mi caso, porque el portátil tiene una pantalla muy grande, aquí donde pone View, en Virtual Screen, podéis escalar la salida. Aquí tenemos una opción que autoescala al mejor tamaño posible, y se ve mucho mejor. Vale, aquí tenemos dos opciones, test de memoria o instalar Ubuntu. Pues vamos a elegir instalar Ubuntu. Bueno, esta parte que hemos visto antes del vídeo está claramente acelerada para agilizar un poco el vídeo y que no dure mucho tiempo, Bueno, lo primero es elegir el lenguaje para nuestro sistema. Si este Linux fuera un Linux de escritorio, sería importante elegir un lenguaje que nos sea cómodo. De todas formas, en Linux podéis elegir el lenguaje que queráis y posteriormente podéis instalar nuevos paquetes de idioma e incluso elegir un idioma diferente cada vez que iniciáis una sesión. Así que realmente el idioma de partida no es realmente vinculante, podemos elegir el que queramos y luego cambiar de idea. En un server que simplemente vamos a trabajar en modo terminal, ni siquiera es relevante. Podría instalar en el idioma que quiera porque voy a usar solamente instrucciones
de terminal, cuyo lenguaje no existe, la instrucción se llama siempre igual, usemos el lenguaje que usemos, así que dejaré el idioma predeterminado, English, así me ahorro tener que bajar de la red contenido de paquetes de idioma. Vale, el siguiente paso es si queremos cambiar a la nueva versión 22.07, como pone ahora, en vez de la 22.04 que estamos instalando. Esto, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la 22.04 es una versión etiquetada como LTS, es decir, de soporte de larga duración, es decir, van a mantenerla actualizada durante mucho tiempo, mientras que las versiones, la 22.07 es la versión de agosto, y esta versión la cerrarán en cuanto salga una nueva versión. Por tanto, aquí dejamos marcado Continue without updating, mantenemos la versión 22.4. Vale, el teclado, eso no es lo mismo que el idioma, esto es la distribución de teclas. Si dejo la tecla en inglés, resulta que cuando ponga un acento, un punto, una coma, saldrá otro carácter. Por tanto, aquí sí que es muy importante establecer correctamente el teclado, porque además, como usaremos una versión de consola, no tendremos ni herramientas tipo teclado en pantalla, otros trucos que podemos tener para escribir las teclas que no están correctas. Por lo tanto, yo podría aquí buscar mi teclado, pero es mucho más simple utilizar esta pequeña herramienta de identificación automática de teclado. Cuando activáis esta herramienta, os va indicando que pulséis determinadas teclas. Fijaros, bueno, empezamos la detección y dice, pulsa cualquiera de esas teclas. Por ejemplo, pulsaré la N. Ahora pulsa una de estas dos, pues pulsaré la W. Ahora la Z. Ahora me dice, ¿esa tecla aparece en tu teclado? Pues yo digo, no. ¿Esa tecla aparece en tu teclado? Pues tampoco. ¿Esa tecla aparece en mi teclado? Sí, porque tengo teclado en catalán y aparece esta tecla. Dice, pues entonces pulsa esta tecla, que es el grado, que yo la tengo al lado del número 1. Y en cuanto pulso esto me dice, he detectado que tu teclado está en español con la variante español. ¿Es correcto? Pues le digo que sí, y ya me aseguro de tener el teclado correctamente detectado. Así que seguimos adelante. A ver, aquí nos permite instalar una versión completamente mínima, o sea, con lo mínimo imprescindible para que el sistema funcione, pero como aquí vamos a utilizar este sistema para instalar servicios, servidores web, un montón de cosas, pues vamos a instalar una versión no mínima, sino una versión completa. Vale, las tarjetas de red. Fijaros que las tarjetas en modo NAT siempre tienen la IP 10.0.2.15 con una máscara de 24 bits y me la ha detectado automáticamente. Y las redes anfitrión, pues depende de cómo hayas configurado la red, pero si no habéis hecho nada especialmente raro, suelen empezar con 192.168.56 y las IPs suelen ir a partir de la 100, pues en ese caso 148, también con una máscara de 24 bits. Podríamos crear una ligazón o un enlace entre ambas tarjetas de red, establecer una especie de puente de red. Sin embargo, eso no quiero hacerlo, quiero mantener las redes totalmente separadas. El primer adaptador, este que se llama ENP0S3, es el que permite que mi Linux virtual acceda al exterior, y el ENP0S8 es el que permite que mi sistema físico, mi sistema huésped, en este caso mi Mac, acceda a la máquina virtual. Así que tengo una tarjeta de red para cada sentido de circulación. Pues le damos al done. Habrá que tomar nota de esas IPs, aunque luego las podemos mirar con un comando, porque las necesitaremos para acceder a la máquina. Bien, en ese caso, si mi sistema estuviese usando un proxy de red, pues estoy en la escuela o en una institución que utiliza un proxy de red, pues aquí debería poner la dirección y puerto del proxy de red que voy a utilizar. En ese caso, como estoy en mi domicilio, pues no hay ningún proxy de red. Aquí tenemos la dirección web, fijaros que es una dirección web
de dónde vamos a ir a buscar los paquetes para instalar Linux. Si no tenéis una dirección específica que os hayan dado en vuestra escuela o donde sea, no toquéis esto, porque esta es el espejo oficial, en ese caso para España, de donde voy a descargar los archivos de Linux. Vale, llegamos al paso delicado. Decidir si vamos a instalar un LVM, si vamos a poner particiones, etcétera, etcétera. Aquí podríamos optar para hacer un custom storage, una partición totalmente personalizada. Y bueno, aquí veríamos nuestro disco de 20 GB y deberías empezar pues a crear tablas de particiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenéis mucha práctica, pues lo podéis hacer así. Sin embargo, hay un pequeño atajo que es muy cómodo, que es darle al Linux la capacidad de gestionar totalmente su disco. O sea, usamos esta opción que pone Use an entire disk y dejamos el Setup this disk as an LVM group. No encriptaremos porque hay unas cosas que se complican, pero podríais encriptar el disco para dar mayor seguridad a vuestro sistema. Una vez tengo marcadas esas opciones, le doy al down. Y aquí el propio instalador me propone una partición. Fijaros que tenemos. Tenemos una partición raíz, aquí, de 10 GB. Es donde se va a instalar el sistema operativo. Y la partición boot, que es donde está el núcleo del sistema, separada de una partición independiente. Esto permite que en un momento dado podamos crear un RAID con la partición de raíz, que es esta de aquí arriba, porque el núcleo está aparte. No podríamos crear un RAID si tenemos el núcleo en la misma partición que la raíz. Además, permite que en un futuro pues yo pueda extender esa partición raíz porque me quedo sin espacio o lo que pueda ser. Vale, fijaros que solo ha utilizado 10 gigas. Yo tenía más. Por lo que me queda, fijaros aquí, me quedan libres 8,222 gigas. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a utilizar ese espacio libre para coger dos directorios muy concretos, que son el directorio home, que contiene todos los archivos de usuario, y el directorio var, que contiene normalmente las bases de datos, páginas web, copias de seguridad, etcétera, y los voy a poner en particiones independientes. Es decir, no voy a mezclar la raíz del sistema con los archivos de usuario y los archivos de datos. Muy bien, pues vamos a hacer aquí con el free space, voy a marcar esa opción y voy a crear un nuevo volumen lógico, y voy a crear un volumen lógico que lo voy a llamar home vol, volumen de home, y voy a crearle 5 gigas de los 8. Bueno, como aquí no va a haber muchos archivos de usuario, voy a coger más o menos la mitad, 4 gigas, por ejemplo. El formato de archivos ext4 y la carpeta home. Fijaros que como le he puesto al nombre home vol, él automáticamente ha seleccionado el home, pero si no, os desplegáis esto y elegís aquí la carpeta que queréis montar en esa partición. Esa es home. Y creo la partición. Bien, bueno, ya tenéis que tenemos 3 particiones, la raíz, el boot y el home. Y aún nos queda un espacio libre que vamos a montar la partición de varios, que es donde están los datos tipo páginas web y bases de datos. Pues a esta le llamaremos data vol, volumen de datos. Aquí no pondremos nada, con lo cual si no ponéis nada, automáticamente coge el máximo de espacio posible, en ese caso de los 4,222 gigas que nos quedan. Por tanto lo dejamos en blanco. Y aquí, como he puesto data, él se ha puesto inmediatamente a la partición de servicios, de SRV, que en principio está en blanco. O sea, normalmente Linux utiliza la carpeta var para montar los servicios, a no ser que nosotros configuremos el servicio de una forma específica para trasladarlo en SRV. Así que dejaré la carpeta var ahí. Y creo. Vale, pues ya tengo lo que quería. Todo el espacio de los 20 gigas utilizado al completo. Y tengo la raíz, el boot
el home y el bar. Bien, ahora, esto evidentemente es totalmente innecesario, pero yo quiero hacerlo. Fijaros que mis particiones se llaman home ball, data ball, y esa es el nombre que le ha asignado el Linux por defecto a la partición de sistema. Pues voy a editar el nombre porque no me gusta, quiero que sean todos igual, y aquí le pondré system ball. No tocaré absolutamente nada más, dejaré el espacio que tenía, el sistema que tenía, solo cambio el nombre. Vale, ahora tengo yo que quería, system ball, volumen de sistema, home ball, volumen de ficheros de usuario, y data ball, volumen de datos. Genial, ya tenemos todo preparado. Fijaros que al usar el modo LVM, las tres particiones del sistema home y datos están en un volumen de 18 GB, con lo cual eso, como ya comentamos en la parte teórica, me permitirá jugar con los tamaños de esas particiones a voluntad, incluso añadir nuevas unidades de disco al sistema, agregarlas a mi volumen de datos y modificar el tamaño de las particiones. Eso da mucha flexibilidad al sistema. Vale, pues hacemos down. Aquí todo eso que hemos hecho aún no se ha aplicado, es decir, aún me puedo arrepentir y retroceder hacia atrás, pero no, vamos a darle por bueno y ya nos queda el último paso, que es un paso realmente sencillo, que es crear una cuenta de usuario, que es un usuario con derechos administrativos. No es el super user, que el super user en Linux se llama root, pero es un usuario que tiene la capacidad de hacer cualquier instrucción que nosotros queramos. Aquí es un nombre, aquí puedo poner espacios, acentos, guiones, lo que quiera, es mi nombre. Ese es el nombre de la máquina. Y lo ponemos aquí, servidor. No me complicaré mucho. Y ese es mi username, es lo que tengo que poner cuando me ponga login. Aquí no puedo poner espacios, no tengo que usar caracteres propios de un idioma como una ñ o una cedilla o guiones o diéresis. Un nombre limpio, plano y un password. Ya sabéis que los passwords se recomienda que sean lo más largo posibles, que contengan mayúsculas, minúsculas, números, puntos, etc. Si dudáis en qué password ponéis, el criterio más importante para hacer un password seguro es la longitud. Es mejor un password de 20 letras, aunque sea todo en minúsculas, que un password de 6 letras que uséis símbolos, mayúsculas, minúsculas, etc. Los sistemas que revientan por fuerza bruta, su mayor dificultad son los passwords largos. Así que podéis poner un password largo. Una recomendación que usan bastante en internet es poner un password largo separando las palabras con guiones. Por ejemplo, había una vez. Ese password puede ser más seguro que un password de 6 letras con mayúsculas, minúsculas y números. Recomiendo que separéis las palabras con un guión, porque si cotejan vuestro password contra un diccionario, al poner un guión no son capaces de separar las palabras. Bueno, hay truquillos, en internet podéis encontrar un montón de páginas con recomendaciones para passwords. También recomiendan que no se utilicen palabras existentes en un diccionario, porque esto facilita la descripción del password. Bueno, en ese caso yo, como es una máquina virtual que voy a tener bastante cerrada, voy a hacer un password que no es muy complicado, realmente es muy fácil de reventar, es un password corto. Sin embargo, es un password que, como tengo muy interiorizado, lo puedo escribir muy deprisa. Y si no lo sabéis ya, en Linux habrá que escribir el password muchas veces. Con lo cual, si es un password que tardáis mucho tiempo en teclear y alguien os está mirando, podría llegar a aprenderse el password porque tecleáis de una forma muy lenta y puede ver las teclas que pulsáis. A veces poder pulsar un password con mucha velocidad de tecleo, pues hace que si alguien nos está mirando cuando insertamos el password, le sea más difícil ver qué password hemos pulsado. Bien, pues dicho esto, ya empieza lo que es la instalación propia del disco, y esa parte la voy a acelerar un montón, incluso igual voy a cortar el vídeo
porque tarda bastante rato y no tiene ningún sentido ir viendo una barra de progreso. Me he saltado esta parte, claro. La instalación del servidor de SSH. Evidentemente sí, porque esto me permitirá acceder a mi máquina o administrar mi máquina desde mi host. Incluso si ponemos la tarjeta en modo bridge desde cualquier PC. Aquí, si tuviésemos una identidad o una clave de encriptación para mi SSH y tengo el fichero en un pendrive o como sea, pues podría importar esa clave de encriptación. En ese caso, no, vamos a acceder a un SSH normal ingresando la contraseña cada vez que accedamos. Eso de las identidades SSH lo que hace es poder acceder al sistema sin necesidad de escribir la contraseña. Aquí hay un montón de módulos o de añadidos que podemos decidir instalar en el momento que ya ponemos el sistema. Bueno, si tenéis alguna experiencia en administración de sistemas, podéis reconocer algunos, como por ejemplo Docker, que me permite usar containers, PowerShell, que es el terminal que usa Windows. Bueno, hay varios que podríamos intentar instalar si los vamos a necesitar. Sin embargo, como los podemos instalar a posteriori, si no tenéis muy claro qué vais a hacer con ese servidor, pues simplemente lo dejamos en blanco y ya pasamos a la instalación del sistema. Aquí sí que ya esa parte, como es muy larga, la voy a acelerar para que no estemos aquí viendo esa redondita dando vueltas todo el rato. Vale, una vez terminado, le dais al reboot. Es posible que salte un error porque es incapaz de extraer el CD-ROM, porque al no ser un CD-ROM físico no puede. Simplemente le dais al intro y sigue adelante. Y ahora automáticamente hace un reinicio de la máquina y pues ya accederemos a la zona del login. Bueno, ahí está. Pues ponemos nuestro login name, la contraseña, que fijaros que en Linux es muy frecuente cuando escribís una contraseña que ni siquiera salen los puntitos o los asteriscos, para que sea imposible incluso contar a la persona que mira cuántos caracteres pulsáis, pero se está escribiendo. Si os equivocáis y pensáis que os habéis equivocado, como no sabéis cuántos caracteres hay que borrar, pues lo que tenéis que hacer es darle a la tecla de borrar un montón de veces y volver a escribirla. ¿Vale? Si no, pues falla la contraseña, la volvéis a ingresar, no pasa nada. Bien, pues ahí está mi sistema. Genial. Como sistema, fijaros que pone al final las últimas dos fases. To run a command as administrator, que es el user, se llama root, use sudo, la palabra sudo, delante del comando que queréis utilizar. Eso hace que el comando se ejecute como si fuéramos el usuario superuser. Vale, fijaos que aquí solo tenemos terminal, no tenemos ni ratón ni nada, solo podemos escribir. Eso hace que a los que no estén acostumbrados a utilizar un sistema en modo terminal, resulta un poco complejo al principio, o sea, ¿ahora qué hago, no? Bueno, una instrucción muy útil que vamos a utilizar muchas veces es el clear, que sirve para limpiar la pantalla y dejar la pantalla totalmente limpia. Luego, otra instrucción que podemos utilizar es la palabra, la IP, y A de all, de todas. Así nos muestra nuestros adaptadores de red y las IPs que tienen. Eso sirve porque si no recordamos antes la IP que nos había dado, pues aquí las tenemos,
el adaptador número 1 es ese adaptador en bucle local, que hace que una máquina se mire a sí misma, que siempre es el 127.0.0.1. Luego tenemos el adaptador S3, que es el que es NAT, y luego tengo el adaptador S8, que es el que está en modo solo anfitrión. Vale, con esto ya podría acceder a mi máquina desde mi sistema anfitrión, en este caso desde el Mac. En un Windows es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Cómo lo haría? Pues abrimos un terminal, en mi caso es un terminal de Mac, en el caso de que tuvieseis un sistema Windows sería un terminal de Windows, y aquí escribís lo siguiente: SSH, un espacio, el nombre del usuario con el que queréis conectar, que en ese caso es David, Fijaros que el nombre del usuario está en el prompt, se está alineando el cursor. Empecé poniendo el nombre del usuario, una arroba, el nombre de la máquina, unos 2 puntos, y luego ya explicaremos, pero explica el directorio donde estoy ubicado en ese momento. Vale, pues mi usuario es David. Lo ponéis una arroba y tenéis que poner la IP de la máquina donde queréis acceder, que en ese caso, para ir de mi anfitrión a mi invitado, que es el Linux, tengo que usar la tarjeta en modo solo anfitrión. La tarjeta NAT no permite. Fijaros que si pongo 10.0.2.15, pues no va, se queda ahí pensando. Supongo tendré que esperar a que haga un timeout y decida que aquí no puede conectar. Es decir, la tarjeta NAT no permite hacer el camino de anfitrión a invitado. Bueno, voy a cancelar esto porque aquí me voy a estar todo el día. Por lo que tengo que usar la tarjeta 192.168.56.148. Vale, como es la primera vez que me conecto por SSH a esa máquina, pues me ha capturado la huella digital del servidor donde voy a instalarme y me dice que no puede asegurar que este host sea el que yo creo que es. Dice, la autenticidad del host no se puede establecer. Tiene esta huella digital. Digo, ¿estás seguro que quieres continuar conectándose? Pues yo pondré que sí, porque estoy seguro de que este PC es el que quiero conectarme. Y entonces fijaros que emite un warning, dice que ha añadido ese host permanentemente a la lista de hosts de confianza. Es decir, que esto ya no volverá a ocurrir. Automáticamente me pregunta el password del usuario David, que es el password que he puesto aquí en el Linux. Por tanto, pongo el password de David y fijaros que estoy conectado a exactamente la misma máquina. Ahora, los comandos son comandos Linux. En ese caso yo no noto mucha diferencia porque Mac y Linux tienen muchísimos comandos comunes. Pero si estáis trabajando en Windows, ya no usáis el CLS para limpiar la pantalla, que es el comando que usa Windows normalmente para limpiar las pantallas, sino que tenéis que usar el comando clear. Vale, pues de esa forma yo puedo administrar mi sistema usando mi terminal de Mac en vez de un terminal de Linux. ¿Y qué ventaja tiene esto? Bueno, aparte de poder administrar la máquina desde multitud de sitios, tiene una ventaja que para mí es muy importante, y es que desde aquí puedo utilizar el portapapeles para pegar instrucciones, mientras que aquí no existe el control V, control C para pegar comandos. Eso puede ser muy importante. Además, en un futuro yo podría coger esa máquina virtual, subirla, por ejemplo, a un hosting externo, a un hosting remoto, y cuando estáis en un hosting remoto solamente podréis administrar vuestras máquinas de forma remota utilizando SSH o otros métodos. ¿De acuerdo? ¿Cómo cerramos una sesión de SSH? Muy fácil, poniendo el comando exit, y fijaros que vuelvo al terminal normal de Mac. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ya hemos visto cómo acceder remotamente a nuestro equipo, y ahora solo quedaría una cosa por hacer, que es asegurarnos de que nuestro sistema está total y absolutamente actualizado con la última versión de todos los paquetes. Eso, uno se pregunta, si acabas de instalar, ¿no estará totalmente actualizado? Pues no tiene por qué. Por tanto, vamos a ejecutar las instrucciones para poner nuestro sistema al día. ¿Cuáles son? Bueno, la primera sería sudo. Fijaros que todas las instrucciones administrativas van a tener que ir precedidas de sudo, porque solamente los administradores pueden hacer esas tareas. Sudo apt-get update. Esa instrucción realmente no actualiza la máquina. Esta instrucción lo que hace es comprobar si hay actualizaciones. Lo típico que hacemos en Windows de check for updates. Pues esto comprueba si hay actualizaciones. Y ahora, para realmente actualizar el comando, usando las flechas en Linux puedes recuperar comandos que habéis escrito anteriormente. En ese caso recupero la comanda anterior y cambio la palabra update por la palabra upgrade. Esto ya coge y instalará cualquier actualización que tenga que instalar. Pues mira, y fijaros que dice que va a instalar 24 upgrades. Pues evidentemente faltaban upgrades. Quiere seguir y pone una Y, una N. Eso, si hubiese instalado el Linux en español, me pondría S de sí y N de no. Bueno, ya veis cuál es la diferencia. Bien, aquí nos pregunta qué servicios debería reiniciar. Bueno, en ese caso, normalmente él marca automáticamente los que son necesarios. Yo os recomiendo que simplemente le deis al tabulador, os vayáis al OK y lo dejéis tal cual está. Bien, ahora ya tenemos el sistema totalmente actualizado. Podríamos hacer la super comprobación de volver a realizar lo mismo. Hacer el update y luego el upgrade para que nos confirme que realmente hay 0 actualizaciones pendientes. Bueno, está perfecto. Muy bien, pues ya hemos terminado. ¿Cómo salimos de una sesión en un server? Pues igual que hemos salido del SSH, usando exit. ¿Vale? ¿Cómo apagamos esa máquina? Hombre, podríamos apagarla a lo bestia, pulsando aquí el botón, cerrando la ventana, ¿no? O desde el menú aquí, pues hacer botón derecho y hacer un apagado. Simplemente este apagado es muy brusco. Conviene apagar la máquina de una forma correcta. Bueno, para ello lo que haréis es entrar en sesión y ejecutar un comando llamado power off. Sin embargo, este comando, ¿vale? Bueno, tarda un ratito, en ese caso ha ido muy rápido, a veces puede tardar un poco más. Este comando nos permite cerrar una máquina de una forma correcta y controlada. Por lo tanto, siempre es recomendable cerrar los servers usando el comando power off en vez de darle al botón. Muy bien, pues ya tenemos nuestro server instalado y totalmente funcional. A partir de aquí empezaremos ya a trabajar con él.